en la costa este de los Estados Unidos. Nos acompaña en esta parte del programa Vanessa Newman. Ella es de nacionalidad venezolana, tiene muchísimos años viviendo en Estados Unidos, vivió también en Europa, es presidenta de la compañía Análisis de Riesgo Político Asimétrica. Vanessa recientemente presentó su nuevo libro, Blood Profit, en español, Ganancias de Sangre. Por otra parte, Vanessa maneja muy bien lo que tiene que ver con el crimen organizado. Vanessa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, un placer estar aquí contigo. Entiendo que este libro está inspirado en Venezuela. Sí, absolutamente. Al comienzo del libro yo explico de cómo yo empecé mi carrera casi por accidente, porque soy una venezolana que se estaba preocupando justo cuando entró Hugo Chávez y vi los cambios en Venezuela y vi el apoyo a las FARC y oí los cuentos del apoyo a Hezbollah y yo dije, ¿qué está pasando? Nada de esto es normal para Venezuela. Y entonces yo empecé a viajar por Colombia, trabajé con los paramilitares y la reintegración, me fui al Líbano a conocer unos comandantes de Hezbollah y les pregunté sobre su relación con Venezuela. Y ahí arrancó mi carrera sobre analizar corrupción, tráfico ilícito y apoyo al terrorismo y yo siempre seguía volviendo a Venezuela. Entonces mi labor y el libro todos están basados en mi ciudadanía venezolana, básicamente. ¿Cuál es el hilo narrativo de este libro? Es decir, ¿qué une a Venezuela con el crimen organizado a nivel mundial? Bueno, es interesante porque tienes una mezcla perfecta. Entonces Venezuela es como el caso paradigmático de las dinámicas que yo estudio, de que como tú tienes algunos entes, tienes un grupo que se siente aislado económicamente, con razón, o sea, no digo que no tengan queja legítima, tienen queja legítima, votan por un grupo que dice que los va a respetar, que los va a defender, en este caso la revolución bolivariana, pero ellos usan entonces la rabia para entrar al poder y perseguir una agenda que no es de la gente que ellos estaban supuestamente defendiendo. Entonces se meten con el poder controlando los medios de producción, controlando las rutas de transporte y también con lazos de familia y lazos comerciales al mundo para enriquecerse ellos mismos y perseguir una agenda donde también enriquecen a otros grupos que tienen otras agendas como terroristas y al fin y al cabo no defienden los intereses de los ciudadanos quienes votaron por ellos. Es decir, si Vanessa Newman tuviese que definir la agenda de la revolución bolivariana, ¿cuál sería? Bueno, aparentemente lo que yo veo es, enriquecimiento de la élite que está en el poder. Pero también están siendo usados, ellos quieren también extender sus redes de comercio ilícito a través de todo el continente y al Medio Oriente. A la vez, esas mismas redes están siendo usadas por otros grupos. Hay gente en el Medio Oriente que quiere usar esa agenda bolivariana y aprovecharse y también extender su influencia, ya sea grupos islamistas, financiamiento de terrorismo. Entonces ahí se unen las dos agendas, la agenda bolivariana de extender su red de tráfico ilícito también a servicio de otras redes. Entonces es muy preocupante para mucha gente que trabaja cuestiones de seguridad. Cuando nos referimos a comercio ilícito, ¿estamos hablando de narcotráfico? Sí, narcotráfico, pero también tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de cosas también de consumidor, que es algo que yo trabajo mucho el día al día. Eso es lo que básicamente hacemos en mi empresa Asimétrica, ver cómo usan cosas como los cigarrillos, los farmacéuticos, las medicinas. En Venezuela conocemos el caso de la distribución de comida, comercio también de petroleras porque tienen acceso al financiamiento internacional. Todo eso como lavado de dinero. Porque es muy fácil. Por ejemplo, una caja, uno puede mover cocaína, puede mover
cigarrillos al mismo valor agregado que cocaína y lo intercambias en África por armas y funciona como una moneda y la gente no se da cuenta de eso, de lo rentable que es con mucho menos castigo. Entonces muchas veces tú trazas dinero de corrupción o de terrorismo que se mueve a través de zonas de libre comercio y a través de otras cosas, lo cambian para píldoras antimalariales, lo cambian para cajas de cigarrillos y entonces uno siempre cuando lo sigue encuentra todo junto. Lo que queda claro, es decir, cuando uno te escucha, es que quienes de alguna manera detentan el poder en Venezuela forman parte de una organización de crimen organizado. Oh, absolutamente. Incluso si tú lo ves cuando los Estados Unidos sacan las sanciones, cuando los publican, por lo menos en inglés, yo no sé cómo sale en la prensa latinoamericana, de repente pierden ese detalle. Pero cuando los sacan, ellos dicen que los están sancionando por su relación con, dicen ahí en inglés, Flores DTO. DTO significa Organización Traficante de Drogas, de Flores, o sea, una referencia a Cilia Flores. Entonces, dentro de su propio comunicado interno y público, ellos se refieren al gobierno americano como un cartel. Y eso fue también la operación Cassandra, que estaba investigándolo como su narcotráfico y sus relaciones con Hezbollah. Y el mundo lo considera así. Ahora, siendo una organización criminal, como señala Vanessa Newman, reconocida, ¿las sanciones han sido las apropiadas? ¿Se les ha dado la lectura correcta? Hay un riesgo con las sanciones, sí. Yo creo que son muy eficientes y hemos visto que han tenido mucho problema en pagar a sus embajadas, pagar a sus deudas, pagar a sus bonos. Y yo trabajo mucho como consejera al mundo financiero sobre el riesgo político en Latinoamérica. Y yo sé que, por ejemplo, los fondos de inversión están como que, bueno, si son un grupo criminal, uno no debería hacer negocio con ellos porque eso representa un riesgo de incautación de los fondos, ¿no? En los bancos. Entonces, sí ha tenido mucho efecto. Lo que a mí me preocupa, que yo sé en mi trabajo diario, es que normalmente cuando le quitas el flujo legítimo de dinero a un ente, van por lo criminal. Se pueden criminalizar más. Si no pueden vender petróleo, será puramente narcotráfico. Y eso me preocupa, que vayan, lo que decimos, de la luz a la oscuridad. Ya la mayoría de la economía venezolana está en la oscuridad y yo creo que hasta que se saque el régimen se va a seguir oscureciendo. Ahora, hablas de sacar el régimen. ¿Una organización de este tipo, como la describe Vanessa Newman, sale por elecciones? No, absolutamente no. ¿Cuándo tú sacaste un cartel de drogas con elecciones? Hay solo una manera de tratar con los carteles. Y eso es, desafortunadamente, a la fuerza o un levantamiento. Es un caso El caso de Venezuela yo creo que es el caso probablemente más grande en la historia. Hemos tenido muchos casos de muchos gobiernos metidos en el narcotráfico, pero no uno que es básicamente su función de ser un cartel. No, absolutamente, y pensar que van a salir con elecciones, y uno lo puede mostrar. Por ejemplo, como mataron a Óscar Pérez, eso es un comportamiento de cartel. Un gobierno, o sea, incluso es una mala idea para un gobierno. Lo inteligente sería agarrarlo, meterlo preso, si tú quieres ser un tirán inteligente, lo metes preso y te olvidas de él, pero ahora se ha vuelto un mártir. Pero esa idea de está en contra de nosotros, sí, agarremos armas y lo matamos, es comportamiento de un cartel. Eso es lo que hacen los carteles, no un gobierno. Tu libro, Blood Profits, Ganancias de Sangre, está hasta ahora solo publicado en inglés. Hasta ahora no ha salido en español. Me ha preguntado muchísima gente que por qué todavía no ha salido en español. Y aparentemente tenemos un problema de temor
de la gente, de las editoriales, que todo se negocia a través de una agencia en España, básicamente, que se llama Balcells. Y básicamente todas las publicaciones en español salen de ahí. Y aparentemente las editoriales tienen temor, yo no sé si es por o corrupción o miedo, de sacarlo en español. Vanessa, entiendo que recientemente estuviste en la población de Cúcuta, en Colombia. ¿Por qué fuiste y qué encontraste? Bueno, yo fui porque como yo salgo mucho en la televisión y la radio opinando sobre Venezuela, me parece una falta de integridad yo estar opinando sobre una crisis humanitaria sin ir a conocer a los humanos en la crisis. Y lo que vi me impresionó. Claro, porque yo vivo en Washington y yo veo los datos, ¿no?, de la inmigración. Pero eso es totalmente distinto a estar en la parada, viendo el flujo de gente que te va pasando y tú ves gente con 7 maletas, gente sin maletas, una anciana en silla de ruedas, señoras cargando un bebé, familias enteras. Ven la gente que ha pasado la frontera vendiendo su pelo, ofreciendo cupos, ves. Y tú ves el desespero, y tú ves el tráfico de gasolina, contrabando, y entonces, y los números, es que es un flujo continuo y te impresiona. Pero te voy a decir lo que también me impresionó, es también la buena voluntad de los venezolanos. Yo luego hablé con ellos y se quieren expresar, aman a su patria, les duele lo que ha pasado en Venezuela. Los que estaban en la parada, la mayoría quisieran volver si se arreglara Venezuela. Y son gente, algunos son muy pobres, pero algunos son muy capacitados. Y han dejado atrás hijos, han dejado atrás familias. Y tienen conciencia de la situación política. Están en contra de las elecciones presidenciales. Me lo dijeron, solo uno de como 20 me dijo que de repente sí representaba alguna salida. Los otros 19 dijeron que están claros que eso es un fraude. Los otros todos están en contra del Petro. O sea, tienen posiciones claras. No son idiotas. Y no son tan manipulables. Por eso es lo que yo quiero decir con eso. Y en la noche salí para ver dónde pernoctan y dónde duermen de noche. Y tú tienes ingenieros, tienes gente que era emprendedora, que tenían empresas, que ahora que están hostigados un poquito por la policía, y la gente en Cúcuta están un poco enojados con ellos. Pero ellos se quieren integrar, quieren trabajar, pero ellos también entienden por qué los cucuteños ahora la están agarrando en contra de ellos, a pesar de que siempre han sido muy buenos hermanos, por la economía. Un trabajo que hace un cucuteño por 600,000, un venezolano te lo hace por 250,000. Por supuesto que eso es una amenaza. Vanessa, el éxodo venezolano ¿puede desestabilizar la economía en la región? Es decir, ¿está preparada América Latina para recibir este flujo constante y creciente de venezolanos? No, yo creo que no, porque como tú sabes, yo viví en Europa por muchos años y yo tengo todavía muchos amigos allá en Gran Bretaña, y el tema de la inmigración de Siria en Europa es básicamente lo que ha fracturado la Unión Europea, que tú ves que se va fracturando en pedacitos, ¿no? Y todos esos problemas, o sea, por ejemplo, Alemania no se ha fracturado, no se ha salido, pero se ha fracturado mucho políticamente. Gran Bretaña se salió, y eso fue básicamente por el tema de inmigración. Y desafortunadamente, por más que uno tenga una buena voluntad de integrarlos y tal, la única cosa que va a parar el éxodo es arreglar la causa. En ese caso, la guerra civil en Siria, y aquí es en Venezuela. Venezuela está sufriendo los efectos de una guerra, exactamente como si fuera un país en guerra, sin ser en guerra. O sea, pero los síntomas de guerra están ahí. Y entonces la región tiene que encontrar una solución a eso, porque si no va a tener el mismo efecto de radicalización de algunos grupos, rechazo, los entes políticos en cada país se van a radicalizar y pelear entre sí, va a desestabilizar los sistemas políticos en Colombia, en Argentina, en Brasil, y causar todos esos problemas que hemos visto en Europa.
El secretario Almagro, recuerdo, Vanessa, Luis Almagro, decía hace unos días que el éxodo venezolano es ya más grande que el producido por las guerras en el Medio Oriente. Mucho peor que el Medio Oriente. Y la gente como que no lo entiende. Yo no sé si es porque es Latinoamérica, no se lo imaginan. Es un caso único el de Venezuela, la magnitud de todo, la magnitud de la miseria. Los gobiernos de América Latina debieron reaccionar mucho antes de lo que lo están haciendo ahora. Sí, absolutamente. Y yo lo he dicho antes, y lo he dicho a latinos, y lo he dicho a americanos, que me parece una falta de responsabilidad enorme que los países latinoamericanos no hayan sido parte de la solución mucho antes y que hayan tolerado un tirano en su región. O sea, yo entiendo la excusa de que, bueno, nosotros tenemos una cultura que es anti la intervención gringa. Ok, perfecto, deja a los americanos a un lado. Pero Latinoamérica es, volviendo al tema de la inversión, muy querido por el mundo, en el sentido de que lo ven como una región creciente. La gente quiere invertir en Latinoamérica, lo ven, da buenos rendimientos, va hacia la democracia, tiene la buena gobernación, quieren estar en el mundo, son miembros del G20, varios países latinoamericanos son miembros del G20, pero entonces pórtense como adultos. Pórtense como adultos y castiguen al niño adolescente que está en su región, que está causando una crisis para todo el mundo. Vanessa, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido el contenido de tu libro y por haber dado esta visión, esta panorámica de la crisis de Venezuela por un lado y del éxodo de los venezolanos que de alguna manera tiene conmocionado a la región en general. Gracias a ti.